Hola amigos y amigas de YouTube, les habla su amigo Azen. Vengo a compartirles una serie de vídeos que nos narra la historia del Magic the Gathering, cómo se inició, algunas curiosidades y el progreso a través de los años con el avance del juego edición por edición. Iremos por partes ya que es un proyecto largo, y nadie se ha dedicado a hacerle un homenaje de vídeo narrando la historia del juego más grande del planeta. Bueno, espero les guste estos videoclips para ir armando un vídeo narrativo acerca de este gran juego de cartas. Todos los datos que daré están confirmados por gente experta e involucrada en la materia del tema. Yo evité poner rumores en los videos. La mayoría de las imágenes que se usan tienen derecho de autor. Espero no me vayan a eliminar los vídeos, ya que no me estoy ganando ni un centavo al hacer esto. Lo hago para esa gente que conoce el Magic de largo, pero no lo conoce a fondo ni en sus orígenes. Para entender cómo funciona el mercado del juego de cartas Magic the Gathering, en sus siglas MTG, es muy importante conocer cuáles fueron sus orígenes y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. En esta serie de artículos destacaré cada una de las etapas de la historia de Magic en las que este juego ha sufrido los mayores cambios tanto a nivel de juego como de coleccionismo, y que han afectado de manera irreversible al mercado de las cartas y la manera de jugar de hoy en día. Si nos situamos en el año 1993, por aquella época aún no existía ningún juego de cartas coleccionables y jugable. Wizards of the Coast no era más que un pequeño grupo de personas dirigidas por Peter Atkinson y reunidas para crear un juego de mesa innovador. Entonces apareció un señor llamado Richard Garfield al que le propusieron la idea de crear un juego basado en cartas. En una semana ideó unas reglas básicas y creó el juego llamado Mana Clash, al que posteriormente llamaría Magic the Gathering. Inicialmente el juego se lanzó al mercado con la colección denominada por los aficionados como Alpha Limited Edition el 5 de agosto de 1993. Este set constaba de 295 cartas, 74 comunes, 95 poco comunes, 116 raras y 10 tierras básicas. Y se vendió mediante dos tipos de productos: mazos de 60 cartas y sobres de 15 cartas. Según las estimaciones realizadas sobre el número de impresiones de cada carta, solo existirían unas 1100 copias de cada rara, es decir que solo se pueden reunir esta cantidad de sets completos como mucho. Obviamente algunas de estas cartas se habrán perdido con el tiempo. Además, para dificultar esta estimación, la política inicial del juego fue que los aficionados no supieran la rareza de cada carta. Una de las medidas que adoptaron para despistar fue que pudiera aparecer una tierra básica en el espacio de las comunes, poco comunes e incluso raras. Magic casi no se iba a llamar Magic. De hecho, cuando la primera solicitud para el juego fue lanzado, el juego fue llamado Mana Clash. Algo así como la furia del Mana. La razón de esto fue porque Richard Garfield y su diseñador lo llamó en principio Mana Clash. A lo largo de las pruebas del juego original, el juego lo llamaban curiosamente solo por Magic. Entonces, cuando fueron a nombrar oficialmente el juego, consiguieron un abogado involucrado quien les informó que Magic era una palabra demasiado común y que nunca será capaz de tener copyright por sí sola. Así que empezaron a buscar alternativas. Mana Clash fue el nombre que mejor se tiene referencia, les gustó y así lo usaron en la solicitud. Pero todo el mundo en el juego, Richard, los playtesters y la gente de Wizards, todavía le seguían llamando Magic. El nombre parecía demasiado perfecto. Volvieron al abogado y le preguntaron qué podían hacer para poder nombrarlo Magic. El abogado les dijo que tenían que añadir algo más único y poseíble a la palabra Magic, en el que se les permite el derecho de autor del nombre en su conjunto. Así es como se le añadió The Gathering, que también se conoce como el encuentro. Otra cosa que casi terminó muy diferente es el coste del maná. Durante las pruebas de juego originales, antes que Magic fuera puesto a la venta, así era como funcionaba. Digamos que usted tenía el hechizo crecimiento gigante. Ahora escribiríamos: en aquel entonces, valor para lanzar el hechizo instantáneo. Maná G, fue escrito como G green, de verde en inglés igual mana bosque. Esto significaba que el hechizo cuesta un mana verde para jugar, el cual tenía que ser verde igual un bosque girado. Veamos otro ejemplo. Jugar una carta de conjurar una criatura, sierpe, para esta carta su coste sería 6. Y GG, en lugar de 6 incolors o de algún otro color diferente al verde y 2 maná de bosque. Igual 6 más 2 bosques.
Richard optó por cambiar cómo se escribió el coste de maná porque encontró que la forma original resultó confuso para los nuevos jugadores que se les enseñó el juego. Ahora los textos para coste, por ejemplo G, U, B, W y R, se cambiaría por el símbolo de maná correspondiente, y el valor incoloro o el de un color no requerido por la carta, se pasaría a un simple número. Algunas cartas de las primeras ediciones tienen en sus leyendas este tipo de coste, pero solo se utiliza para activar sus habilidades y no para pagar su entrada en el campo de juego. Otro cambio que se ha producido en las cartas de Magic, en todas partes excepto por el dorso de la carta, es el color del logotipo. En sus inicios el logo era de color azul, sin embargo, el equipo encargado de la publicidad de la marca se dio cuenta de que el azul no resaltaba entre el color oscuro al dorso de la carta. Fue una mala elección, esto para el embalaje y la publicidad. Como esto es importante para un logotipo, se tomó la decisión de cambiar el color de azul por el amarillo. Se darán cuenta de que en todas partes se utiliza el logotipo, de color amarillo vivo. Pueden ver un detalle más en el dorso de la carta que ha cambiado, pero parece sigue siendo el mismo. Sí, la pequeña marca de registro junto al del logotipo. En todos los logotipos ahora se utiliza una marca registrada, una R, o en su lugar de una marca comercial, una TM. En el momento de la impresión original, el logotipo todavía no tenía una marca registrada, por lo que no fueron capaces de poner en el tiraje de las cartas en su momento. También se habla de un terrible cambio que casi tuvo lugar para las cartas de Magic. El dorso de la carta de nuevo, casi cambió con el lanzamiento de la primera expansión, 1001 noches. Arabian Nights, en línea con la visión original de Richard de cada expansión de ser un mini relanzamiento y reinvento del juego, el plan original para Arabian Nights era tener un diferente dorso. Según la historia, justo antes de ir a presionar Scaf Elias, el diseñador de Magic, exdirector de marca, y creador del Pro Tour, lograron convencer a todos de que el cambio de la parte de atrás era una idea horrible, y se optó por dejarla como siempre. Scaf ha bromeado que su contribución fue lo más importante para Magic. Hablando de la parte posterior de las cartas, ¿alguna vez has parado a pensar lo que se supone que representa? ¿Por qué el óvalo con los remaches en cada una de las esquinas? ¿Por qué son los 5 colores en círculo en el centro? La respuesta es que la parte de atrás de la carta fue diseñada para parecerse a un tomo de magia. Su cubierta es su biblioteca de hechizos mágicos, obviamente guardado en algún tipo de libro mágico. Eso es lo que la parte de atrás quiso representar. Esto fue un poco más evidente cuando en la caja de las cubiertas de los empaques se contenían los mazos. En los días de la edición alfa es un buen ejemplo. También fue diseñado para parecerse a un tomo completo con páginas cuando se tenía la librería en juego y todas las cartas estaban apiladas al ir iniciando la partida. Es difícil de leer magicthegathering.com sin tropezar con numerosas listas de cartas, pero eran conscientes de que en un principio, por más de un año, la política oficial de Wizards fue no revelar las listas de cartas. Aún más extraño que eso, Wizards no reveló texto de la carta o incluso la rareza de las mismas. ¿Por qué? El pensamiento de la época era que un componente clave del partido fue el descubrimiento. Si Wizards haría saber cuáles eran las cartas o lo raro que eran. O si compartieran listas de cartas hechas por otros jugadores. Entonces estarían perturbando este proceso de descubrimiento. La primera lista completa de cartas en la edición alfa, en agosto de 1993, se completó con la rareza de las cartas de una forma tardía. Fue publicado oficialmente en una revista de juegos llamada Sharis en enero de 1994. El intercambio completo de las listas de cartas no sucedió hasta el inicio de la Pro Tour. Las listas de cartas tanto para 1994 y 1995 en el Campeonato Mundial de Finalistas, por ejemplo, no fueron compartidos con el público en ese momento. Curiosamente, el periodista Marcus Rosewater que cubría los dos partidos para los duelistas registró todas las listas de cartas y luego ahí se tuvieron que señalar la rareza de las cartas. Obviamente, el tiempo y el crecimiento de Internet hicieron que en Wizards se dieran cuenta de que el intercambio de información, al no hacerlo, era una parte fundamental de la construcción de la comunidad y la estrategia del juego, que quedaría aislado si continuaban de esa manera. La rareza más alta, una tierra básica. Una vez se publicó una lámina impresa en la que una carta rara en la edición alfa se encontraba una tierra básica.
como parte de Wizards con un complot para mantener a los jugadores en busca de rarezas entre adivinanzas. Sí, entonces tratamos de hacer que sea difícil saber qué rareza tiene una carta en particular. Una carta de tierra, isla común fue puesta sobre la lámina de cartas raras. La idea era que nadie asumiría si la isla fue la carta rara, por lo que se asume que erróneamente otra carta tomaba su lugar entre las raras. Este plan funcionó horriblemente. Cuando los jugadores supieron la información sobre este asunto, finalmente, se dieron cuenta de que había una isla común tomando el espacio correspondiente a una carta rara real. A partir de entonces, los jugadores maldijeron cuando abrieron y salía dicha isla tomando el lugar de la rara. El año con más lanzamientos de cartas en Magic the Gathering. Se cree es en 1994. Dependiendo de cuándo en Arabian Nights se lanzó, que salió en diciembre de 1993 en algunas partes del país y en enero de 1994 en otros. 1994, tenían 5 o 6 juegos de bloques lanzados en ese año: Arabian Nights, Antigüedades, Legends, Revised, The Dark, y Fallen Empires. 1994, pues no se sostiene el récord de más cartas publicadas en un solo año. Ese récord pertenece a 1997, y no 2006, que había lanzado El Pacto entre Gremios, Dissension, Cold Snap, y Time Spiral. Para ese año fue de 922 cartas. Para el récord con un total de 1133 cartas. Es para 1997 que vio el lanzamiento de Visions, Weatherlight, Tempest, y la más grande de todas las colecciones, la quinta edición. El juego y su economía. Ni las reglas ni la estrategia tenían mucho que ver con la forma de jugar actual, salvo quizás por las reglas más básicas. ¿Qué pensarías si te dijera que se podían jugar todas las copias de una misma carta que uno quisiera, por ejemplo 45 relámpagos y 15 montañas? Originalmente, también se concibió la posibilidad de que los jugadores apostaran la carta superior de la biblioteca antes de empezar una partida. De hecho, algunas cartas permitían interaccionar con la carta de apuesta. Desde el punto de vista de la valoración económica de las cartas, el surgimiento del mercado secundario fue casi espontáneo y se debió a la combinación de dos factores. Por un lado, existía una pequeña cantidad de cartas disponibles, ya que Wizards ni estimó el éxito del juego correctamente, ni se podía permitir tiradas elevadas en sus inicios. Por otro lado, había una oleada de fans buscando las cartas que necesitaban para jugar sus mazos, ya que resultaba muy complicado comprar el material sellado directamente en las tiendas. Créditos al reportero Marcus Rosewater, y al usuario Omniscient Arep, por la información sacada y publicada en sus sitios web. Al igual al sitio web oficial de Wizards of the Coast. Por los datos y estadísticas. Nos vemos en el próximo video en el que hablaremos sobre la primera colección de Magic. La famosa edición Alpha, Beta y Unlimited Edition. Gracias por ver el video.